Bienvenidos, apreciados estudiantes, al módulo de toxicología ocupacional y ambiental. En esta oportunidad estaremos trabajando alrededor de un tema fundamental dentro de ese conjunto de tóxicos que venimos revisando a lo largo del desarrollo de nuestro módulo. Estaremos trabajando principalmente los temas relacionados con las intoxicaciones causadas por los metales y los metaloides. Quiero comenzar mostrándoles un poco acerca de la importancia que tienen los metales y los metaloides en la industria, sobre todo en la obtención de algunos productos de uso cotidiano, sobre todo en el tema de las pinturas y algunos artefactos que se utilizan en la cotidianidad, como les había mencionado. Vale la pena aclarar en esta diapositiva que el concepto metal es ampliamente utilizado en el ámbito de la química. Sin embargo, el concepto metaloide fue abolido en el año de 1993 por la IUPAC. Sin embargo, en la toxicología se sigue utilizando el término metaloide, motivo por el cual en el desarrollo de este importante tema lo vamos a utilizar. Vamos a encontrar en la tabla periódica entonces una organización de los elementos que nos permite conocer y adentrarnos en el mundo químico, pero que también nos permite realizar un análisis sobre el nivel de toxicidad de algunos elementos. Si identificamos en la tabla periódica la presencia de los elementos metálicos, debemos resaltar que ellos hacen parte del grupo 1A, 2A y 3A de la tabla periódica. Ya para hablar de los metaloides, entonces debemos hacer referencia a algunos elementos que están cercanos a estos grupos y también algunos elementos que se consideran metales de transición, que están ubicados en la parte central de la tabla periódica y que son representados en la misma tabla con la letra B. Entonces, en la anterior diapositiva vale la pena resaltar que existen algunos metales considerados metales pesados y que los efectos sobre la salud pública hoy en día son muy importantes y tienen impactos poblacionales de variable intensidad debido a las partículas que poseen, como les había mencionado, algunos productos y artefactos en donde los vamos a encontrar. La actividad industrial y minera propone una gran preocupación en el mundo actual, debido a que la salud pública ha tomado de una manera muy consciente este tipo de intoxicación, ya que los metales y los metaloides, por su toxicidad aguda y crónica y por la amplia variedad de fuentes de exposición que podemos encontrar, arrojan resultados nefastos frente a la salud humana y para la gran mayoría de las formas de vida que vamos a encontrar. Entonces, vamos a encontrar algunos tipos de metales tóxicos. Dentro de esos tipos de metales tóxicos, resaltamos aquellos elementos metálicos que dan lugar a diferentes tipos de compuestos, como son los metales pesados en estado elemental, los compuestos inorgánicos representados en los halogenuros, los hidroxilos y los oxoácidos. También encontramos los compuestos orgánicos que contienen grupos alquilos, los acetatos y los fenilos. Estos son los principales tipos de metales tóxicos. Sin embargo, vamos a encontrar algunos compuestos considerados quelantes, como lo son el BAL o dimercaprol, el DMPS o ácido 2,3 dimercapto 1 propanosulfónico y el DMSA o ácido meso 2,3 dimercato succínico o succimer. También vamos a encontrar el hecta y la desferoxamina, que son compuestos que se utilizan cuando hay intoxicaciones por metales y que se encargan de quelar o quelatar, es decir, complejar o atrapar ese metal pesado causante de la intoxicación.
Los factores toxicocinéticos que están relacionados con la intoxicación con metales, se puede resaltar que en el caso de los compuestos metálicos las moléculas inorgánicas tienden a ser más hidrosolubles que las orgánicas, aunque algunas sales, por ejemplo las sales de plomo, son totalmente insolubles, también como el sulfato, el carbonato, el cromato y el fosfato y el sulfuro de plomo. Los compuestos orgánico-metálicos ingresan por difusión, vía digestiva e incluso pueden absorberse por vía cutánea. En esta diapositiva también podemos resaltar que la vía respiratoria es importante en el caso del mercurio, que es el único metal volátil. En la industria de fabricación de las lámparas fluorescentes, que se utilizan en algunos ambientes laborales para la iluminación, en la fabricación de ellas se utiliza mercurio, en donde, por ser un metal volátil y en la exposición a humos y vapores metálicos en condiciones extremas de temperatura y también a partículas de él, van a generar efectos sobre el sistema nervioso central y también efectos sobre el sistema respiratorio. Acá también podríamos mencionar las sales metálicas inorgánicas que se absorben y se difunden con mayor dificultad y por ende la intoxicación entonces va a ser menor, pero sí se va a encontrar presente. En el mecanismo de acción tóxica, entonces vamos a encontrar que la toxicidad de los compuestos metálicos se va a diferenciar en la mayoría de las moléculas orgánicas, por el hecho de depender de manera muy característica del elemento metálico en cuestión, y un caso que podemos mencionar frente a esta situación es el mercurio orgánico, que es principalmente neurotóxico por su capacidad de atravesar la barrera hematoencefálica, es decir, aquella barrera para poder permitir el ingreso por el torrente sanguíneo a los órganos que hacen parte del sistema nervioso central, aunque también podemos mencionar que el cloruro mercúrico es nefrotóxico cuando se elimina por el riñón. Entonces, podemos encontrar ambas situaciones. Una, que es el caso de aquellos metales que logran llegar hasta el órgano diana. El órgano diana o el órgano blanco es aquel sobre el cual va a actuar. Y también encontramos en aquellos momentos donde el tóxico va buscando su vía de eliminación y entonces entra en contacto con órganos como el riñón y allí genera efectos sobre el mismo. También encontramos el mercurio. El mercurio entonces va a ser un elemento, un metal que se va a encontrar en tres formas diferentes, como mercurio elemental o metálico, mercurio inorgánico mineral o mercurio orgánico. Estos tipos de mercurio entonces van a generar intoxicaciones que a una determinada dosis van a generar síntomas. Los niveles positivos de mercurio se van a ver reflejados en la orina y los niveles negativos de mercurio también se van a ver reflejados en la eliminación por la orina. Esto va a permitir que cuando hay niveles positivos se determine propiamente dicha una intoxicación con mercurio y cuando hay niveles negativos exista la posibilidad de seguir indagando sobre el riesgo al cual se encuentra expuesto el trabajador, en este caso por la exposición a ambientes que están contaminados con este metal pesado. Finalmente hablemos del plomo y entonces vamos a encontrar que el plomo también tiene sus respectivos efectos sobre el organismo. Las actividades laborales de mayor riesgo con plomo son la fusión primaria y secundaria de minerales, la fabricación y demolición de baterías, la fabricación de plásticos, el pulido y refinado de metales, la fabricación y uso de pinturas, que van a generar entonces mecanismos de acción, ya que el plomo tiene gran afinidad
con el grupo imidazol, sulfídrico, amilo, carboxilo y fosfato, y como consecuencia de ello presenta una fuerte unión a las proteínas de las membranas biológicas. Entonces, esto va a tener una incidencia en numerosas vías metabólicas, como es el caso de la fosforilación oxidativa y la síntesis de hemoglobina. En la fosforilación oxidativa sabemos que es una ruta metabólica en donde el organismo tiene para poder fabricar el ATP necesario para diferentes funciones. Ya finalmente hablando del talio, entonces vamos a encontrar que este elemento metálico en forma pura es un metal blanco que se encuentra en muy pequeñas cantidades en la corteza terrestre, pero que en forma pura el talio, por no presentar olor ni sabor alguno, y también por estar combinado en forma libre en otro tipo de sustancias, va principalmente a generar efectos sobre el medio ambiente, sobre todo cuando se quema carbón y desde fundiciones. En ambos procesos el talio es un contaminante del medio ambiente. Puede permanecer por largo tiempo sin degradarse en el aire, en el agua o en el suelo, que son situaciones que desde la toxicología ambiental se deben revisar con mucho detenimiento para evitar el deterioro de algunos ecosistemas. Muy bien, queremos agradecerles por toda su atención y nos encontramos en una nueva sesión de nuestro módulo de toxicología ocupacional